Escucha Pincito Media, Foro de Inmigración 2016, en la primera Iglesia de Dios en la ciudad de Providence, Rhode Island. Eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por el involucramiento y el apoyo de de la iglesia. Quiero darle las gracias particularmente a Reinaldo Guerra, Pastor Reinaldo Guerra, por abrirnos las puertas de su iglesia. También a la pastora Giovanna Orellana y Pastor Santos Escobar por el liderazgo que han demostrado, asegurando de que este sea un evento muy exitoso. Ahora quiero hablar un poco de lo que nos trae acá hoy en día, y lo que estamos haciendo es en un sentido un comienzo, pero a la misma vez estamos trabajando en la carretera, en la ruta que ya ha sido forjada, que ha sido construida por muchos líderes comunitarios ya por muchos años. Yo sé que muchos de ustedes han trabajado por esta causa ya por mucho tiempo, y les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por seguir promoviendo esta importante causa. Y es importante por muchos sentidos, pero particularmente con respecto a inmigración, a veces estos temas a nivel de leyes son tan complejos que hay mucha mala información en esta área. Y quiero que sea no solo un comienzo, pero que continuamos hablando francamente y honestamente sobre inmigración, para que haya mejor información en la comunidad para todos los inmigrantes. Y como ustedes saben, Providence es una gran ciudad, y acá en Providence no tomamos el mismo espíritu que se está oyendo a nivel nacional. En vez de menospreciar al inmigrante, lo que hacemos acá en Providence es que le extendemos la mano de hermandad y hacemos lo posible para apoyarlo. Así que hoy vamos a cubrir varios temas, hablando de la orden ejecutiva del presidente Obama de hace como año y medio. También vamos a hablar de licencias de conducir acá en Rhode Island. También vamos a hablar de una ley que se pasó hace como 2 o 3 años, que le dio acceso a estudiantes indocumentados que tengan acceso a las universidades públicas, a la tasa de matrícula como residente y no como extranjero. Y también estamos acá para responderle a cualquier pregunta que ustedes tengan con asunto de inmigración. Soy muy agradecido porque nos acompañan de Washington, Felicia y también Kathy. Un saludo. Quiero decirle también gracias a Delia por moderar esta conversación. Quiero agradecerle a Mario Buena de Progreso Latino, que hace mucho por la comunidad inmigrante en Central Falls y en todo el estado. Y también a Jaime Maldonado de Oferta Laboral, que trae la voz a muchos inmigrantes que han sufrido el robo de pago y que también está ubicado en Central Falls y que ayuda a muchas familias a través del estado. Y más importante, agradecerle mucho a nuestro alcalde amigo Jorge Lorza, que cuando recibí la llamada de esta propuesta de apuntarnos, de hablar y traer atención a este tema, creo que es importante resaltar eso, porque no creo que desde que yo llevo a la política, desde el 2009, haya tanta unión detrás de esta reforma migratoria, detrás de las licencias para los documentados. Y por eso el Estado está poniendo más atención, porque ya sabe que hay una fuerza, lo más importante, una fuerza en unión. Entonces quiero agradecerle a todos ustedes, otra vez por acompañarnos, por ofrecer el apoyo a nuestros oficiales electos, y también agradezco la oportunidad de tratar este tema con ustedes. Gracias. Yo trabajo con el presidente Obama por 6 años en este tema de inmigración. Y trabajo en muchas cosas, la reforma migratoria, los programas de DACA y DACA, y cuestiones de ser ciudadanos para personas que pueden, y también en cosas de Centroamérica, con los migrantes, los niños y familias también.
y es muy importante hablamos con ustedes. Kathy es directora ejecutiva de Brokers International Institute, una organización que se dedica a apoyar, informar y asistir a los migrantes en todos los temas de migración, educación y asistencia social. So, bienvenida, Kathy. Thank you. It's wonderful to be here, and it's wonderful to see this wonderful filled room, considering what the weather is outside. But I'm very honored to be on this panel with these esteemed gentlemen and women. I'm just really glad to be here and hope I can provide as much information as possible to help you be able to work within your communities to address these issues that we have talked about. And I'm very glad to be here. Thank you very much. Primeramente, el nombre mío es Francisco Colón. Soy mayor de la Policía de Providence, encargado del Departamento de Administración. Tengo 29 años con la Policía de Providence, un departamento que me siento muy orgulloso y una comunidad de Providence que también me siento muy orgulloso de esa comunidad. Vengo aquí representando al Departamento de la Policía de Providence y para hablarle de la postura de la Policía de Providence. Déjeme primero decirle que la Policía de Providence apoyamos licencias para personas indocumentadas. Nosotros no nos estamos oponiendo. Para seguir informados sobre este asunto importante para la comunidad inmigrante en el estado de Rhode Island y los Estados Unidos, siga visitando chapincitomedia.com.